Dicen que hay casas que no aprenden a quedarse quietas. Casas que, cuando todos se han ido a dormir, se quitan el buen comportamiento de encima como quien se desata los zapatos y dejan ver el hueso de algo que no entiende la palabra hogar. En South Shields, al noreste de Inglaterra, hay un relato que comenzó como una broma del vecindario y acabó con investigadores, periódicos y noches en vela. El del llamado demonio de South Shields. Una historia reciente, no un cuento de siglo pasado. De teléfonos móviles vibrando a la misma vez, juguetes que aprendieron el idioma del odio y mensajes escritos con una caligrafía de guardería que, sin embargo, sabía exactamente dónde doler. Lo que sigue no es un expediente policial ni una novela. Es un mapa contado, un hilo que atraviesa pasillos, habitaciones pequeñas y una cocina donde el agua hierve sin permiso. Los protagonistas, como suele ocurrir en estos casos, no pidieron serlo. Una pareja joven, los llamaremos Mark y Marianne, como en los informes, y un niño que aprendió demasiado pronto que en su casa había noches que no estaban hechas para dormir. Al principio fueron cosas pequeñas, esas molestias que cualquiera atribuye a la distracción, llaves que no aparecen, juguetes intercambiados de estantería, un vaso que se desliza por el borde y cae sin romperse. Lo raro no era la caída, era el cuidado con que el vaso aterrizaba, como si unas manos invisibles celebraran la posibilidad de un susto sin consecuencias. Las pequeñas rarezas, como las goteras, no paran solas, piden atención. En aquel verano, una tarde cualquiera, el niño dejó su pizarra mágica sobre el sofá. Esa pizarra donde se dibuja con un puntero y se borra deslizando una barra. Cuando volvió, el dibujo que había hecho ya no estaba. En su lugar, unas letras torpes, grandes, decían "I'm back, he vuelto". Nadie había escrito eso, nadie reconoció la letra. Un adulto riéndose a solas no habría escogido el inglés de una película barata. Mark se enfadó con la risa que todavía no existía y borró el mensaje. La barra subió y bajó. La pizarra quedó limpia. Se fue a la cocina. Cuando volvió, la pizarra lo esperaba con la nueva cortesía de una amenaza. Get out. Fuera. Podríamos detenernos aquí y hablar de su gestión, de un niño con ganas de juego, de bromas de mal gusto. Pero lo que diferencia una anécdota de un caso es la insistencia. Esa noche, mientras preparaban la cena, las sillas se movieron un palmo hacia atrás con un ruido seco, como si alguien hubiera decidido sentarse y no encontrara el cuerpo adecuado. La televisión cambió de canal sin mando, los anuncios bailaron 40 segundos con una precisión que no le debe nada al azar. Marianne sintió un frío de sótano en la nuca, uno de esos fríos que no piden invierno para presentarse. Cuando giró, un muñeco de peluche que debía estar en la habitación del niño estaba en la puerta de la cocina. No había caído. Estaba de pie, apoyado con exactitud matemática, como si una mano impaciente lo hubiera colocado y se hubiera ido con prisa a esconder. El peluche, un payaso de ojos saltones que siempre miraban a ningún sitio, empezó a aparecer donde no le correspondía, en la bañera con el grifo abierto, en el rellano mirando a la puerta principal, en el alféizar, apoyado contra el vidrio, como si vigilara la calle. Una madrugada, Marianne se levantó por agua y lo encontró sentado en la escalera, con un cuchillo de cocina colocado en la mano de tela. Nadie en esa casa era capaz de esa broma. Nadie con ganas de seguir viviendo, al menos, porque hay humores que se pagan caros. Cuando trajeron a los investigadores, dos hombres de Tyneside que llevaban años detrás de historias de Poltergeist, Hallowell y Ritson, no esperaban nada extraordinario. Estaban acostumbrados al gran teatro de las cortinas, moviéndose por corrientes de aire y a los ruidos que la madera inventa para no jubilarse. Prepararon su equipo modesto, grabadoras, cámaras, un blog con paciencia. Mark les contó, sin buscar drama, lo de la pizarra, lo de las sillas, lo del payaso con cuchillo. Ellos se miraron por encima de la taza de té con esa cortesía inglesa que significa «sigamos, quizá a las 2 de la mañana todo se ordena». No se ordenó. Las cosas, desde su llegada, no se dieron tiempo para el gradualismo.
Los investigadores se alojaron en la sala con sacos de dormir y una ética que suena a excusa y es salvavidas. Si nos reímos, reímonos juntos. Si nos asustamos, que sea con testigos. A la 1:12 la pizarra volvió a trabajar. Sin manos visibles, sin cuerda, sin truco, you watch. Estáis mirando. Alguien escribió luego, con trazo ansioso, di. No era teatro para niños. La habitación siguió siendo la misma, pero el aire se volvió espeso, como de escalera demasiado estrecha. Los dos investigadores no hablaron hasta que la barra de borrar descendió sola, obediente, y barrió la amenaza como si nada. Fue la primera vez que aceptaron que, en esa casa, la cortesía no estaba de su lado. Mark y Marianne empezaron a enfermar de nervios. Los mareos eran como olas, venían sin calendario. El niño tuvo pesadillas que parecían viejas, con la precisión de quien las repite desde antes de recordar. Se escondía bajo la mesa y contaba hasta 10. Cuando llegaba a 8, siempre se quedaba sin número, como si alguien le soplara en el oído y gastara la palabra siguiente. El payaso se convirtió en actor de reparto del terror. A veces, al entrar a un cuarto, lo encontraban sentado en la cama, con un móvil entre las manos de felpa, como si estuviera aprendiendo a escribir mensajes. Y los mensajes llegaron. Primero a los adultos. Llamadas desde números ocultos, con silencios cuya única intención era escuchar. Luego, textos que conocían lugares donde ellos habían estado esa mañana. Una vez, bonita chaqueta, Marianne. Ella no había salido más que a la tienda de la esquina. Decidió creer en un bromista humano hasta que, una noche, el teléfono sonó dentro de la nevera. Nadie lo habría dejado ahí, nadie sin querer. Otra noche, el móvil vibró sobre la mesa y mostró un mensaje que no reconocía a su dueño. Abriré la puerta del niño. El niño dormía. La puerta, efectivamente, estaba cerrada desde fuera con el pestillo roto, una solución hecha a la carrera por unos padres que ya no confiaban ni en la madera. El pestillo golpeó lento, 1, 2, 3 veces, y luego se quedó quieto, obediente a una voluntad que parecía estar aprendiendo a negociar. No todas las agresiones fueron teatrales, algunas fueron domésticas, de una crueldad mínima que fatiga más que un susto. Agua que hierve sin encender el fuego, grifos que se cierran solos mientras te lavas los dientes, obligándote a ver tu cara en un espejo, que no te devuelve exactamente lo que le das. Golpes en la pared que suenan como si el vecino estuviera tocando con los nudillos una clave que no sabes descifrar. Crepitar de plástico en el pasillo, como bolsas que caminan sin pies, y el olor. Ese olor a quemado que no es quemado, a electricidad a punto de pelearse con el aire, a tostadora olvidada sin tostadas. El olor que visita casas que desconocen la paz. La investigación avanzó con la torpeza de quien no sabe si está haciendo arqueología de un presente o levantando acta de una pesadilla. Se pusieron cámaras, se tomaron notas, se dibujaron planos de la casa como si la casa cambiara. Porque cambiaba. Los muebles amanecían en posiciones ligeramente distintas, un sofá adelantado 3 centímetros, una lámpara desplazada lo justo para que el cable pareciera una víbora. No es nada, te dirías. Pero el cuerpo aprende. Aprende a detectar la obediencia de los objetos. Y cuando un objeto desobedece sin explicaciones, el cuerpo entra en huelga. Una madrugada, el grito no vino del niño. Vino de Mark. En su brazo, 3 marcas rectas, paralelas, desde la muñeca hasta el codo. No eran arañazos de uñas humanas, eran demasiado uniformes, demasiado perfectos. «Gatos», dijo el padre de Mark, de visita, porque los mayores saben poner nombres a lo que no entienden si eso reduce el trabajo de la noche. No había gatos en la casa. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, la pizarra parecía aburrida. Nadie le prestaba atención. De pronto, sin ruido previo, sin ese zumbido que a veces anuncia que el aire va a comportarse raro, el puntero dibujó un corazón y lo atravesó con una línea.
No era broma de niño. El niño estaba en el colegio. Fue un gesto de desprecio, la puntualidad del odio cuando decide ser pedagogo. Los investigadores, que ya no eran invitados sino muebles con libreta, pidieron a la pareja que se fueran una noche a casa de un familiar. Ellos se quedarían para ver si la casa era la boca del lobo o simplemente el lobo iba con la familia donde fuera. Esa noche, el demonio, si vamos a darle un nombre, que sea el que eligió la prensa, demostró su mala educación con ironía. A las 3:13, una silla cruzó la sala con la velocidad de una persona apurada. Se detuvo ante la puerta como si esperara que alguien se pusiera la chaqueta. A las 3:14, un jarro se volcó desde una repisa y derramó agua sobre el suelo formando una palabra que podría haber sido H, podría haber sido no, podría haber sido nada. Los demonios no hacen caligrafía para comodidad de los humanos. A las 3:17, los dos teléfonos de los investigadores sonaron a la vez. Mismo emisor, withheld. Mismo mensaje, are you scared? A las amenazas siguieron las negociaciones. Toda casa encantada termina instaurando una política. El demonio quería atención. La pareja quería dormir. Los investigadores querían pruebas. La casa quería seguir siendo casa. Por eso, cada noche se repetía un ritual ridículo y necesario. Recorrían los cuartos, cerraban puertas, comprobaban ventanas, apagaban luces frente a testigos y se sentaban a esperar. Siempre había una luz que decidía volver, una puerta que insistía en abrirse un dedo, una ventana que recordaba que la casa respira. Hubo conversaciones en voz alta con nadie. Basta por hoy, dejadnos. Hubo respuestas. La pizarra escribió no, con la prisa de un niño malcriado. Y hubo también momentos extraños de ternura. Una noche, al volver a casa, encontraron en la mesa del niño un tren de juguete funcionando solo, dando vueltas perfectas alrededor de una manzana. La manzana no estaba mordida. Nadie la había puesto ahí. A veces, la maldad se alegra con gestos de guardería. El caso se hizo público y con lo público llegó la contaminación. Vecinos diciendo haber visto sombras en el rellano, quizá las vieron, quizá vieron su miedo. Periodistas tocando al timbre y preguntando si la pizarra aceptaba entrevistas. Bromistas anónimos llamando a medianoche para preguntar si Sam el payaso tenía un número propio. Y lo nuevo, aparecerían mensajes que contenían detalles que alguien hubiera tenido que investigar mucho para conocer. Fechas sobre la familia, frases privadas. ¿Cómo lo supo? ¿Quién lo contó? Y entonces, la sospecha inevitable. ¿Y si el demonio se alimenta de aquello que nosotros mismos dejamos caer en el mundo? Un día de lluvia, cuando la casa amenazaba con olor a humedad y sopa, un cuadro cayó sin marco. No cayó en realidad. Giró, lento, y se apoyó en la pared contraria. Ese giro no obedecía a gravedad, obedecía a una decisión. Otra vez un peluche voló de un estante al suelo, pero no golpeó, aterrizó sentado. No quería romperse. Quería que alguien lo viera. Quería demostrar que podía. Las agresiones físicas se volvieron más descaradas cuando la familia consideró mudarse. Es curioso. Muchos poltergeist odian las mudanzas no por apego a los peluches, sino por miedo a quedarse sin escenario. Mark recibió empujones en la escalera. Marianne se despertó con el pelo tirante, como si una mano le hubiera cogido la coleta y no supiera soltar. Del niño, por decencia, los informes dicen poco, solo que aprendió a no llorar en alto. Cuando un niño aprende eso, el mundo pierde un semáforo y gana un precipicio. La casa empezó a incendiar pequeñas cosas. Una cesta de ropa sucia con humo, un enchufe que chisporrotea con mala intención. Una cortina que muestra un círculo oscuro, como beso de fuego. Los bomberos visitaron la casa más de una vez y encontraron eléctricas que no explican todo. Alguien dijo, aseguren la instalación. Se aseguró. Otro añadió, desenchufen por las noches. Se desenchufó. El olor a tostadora sin pan siguió siendo el invitado principal.
Hubo una noche. Los investigadores la recuerdan como se recuerdan las pesadillas con nombre propio, en que el payaso volvió con su cuchillo. Esta vez no en la escalera ni en el alféizar, sino en el dormitorio principal, sentado con paciencia en la cama, el cuchillo apoyado en su regazo de felpa, como quien espera indicaciones. La fotografía existe, dicen. Otros dicen que no. Lo cierto es que la pareja ya no quiso dormir con la puerta cerrada nunca más. La casa dejó de darles la espalda. Se la dieron ellos a la casa, durmiendo en el sofá con la tele encendida, como hacen los adultos cuando no quieren admitir que tienen miedo. La pregunta inevitable en estos casos es siempre la misma. ¿Por qué allí? ¿Por qué ellos? Las respuestas oscilan entre la culpa y el azar. Algunos dirán que el niño, en esa edad de hormonas del mundo, generó lo que la literatura llama fuerza psíquica, una energía mal educada que lo mismo mueve sillas que rompe vasos. Otros dirán que la casa se construyó sobre tierra caprichosa, cerca de rieles, o de cañerías, o de un antiguo camino, o de nada en particular, pero de todo al mismo tiempo. Unos pocos dirán, con un brillo en los ojos que no es prudente, que se abrió una puerta, y que la puerta no se cierra con destornilladores. Lo único seguro es lo que el cuerpo aprendió. De noche, cada sonido tenía padre, y casi ninguno era humano. Cuando el caso parecía querer convertirse en costumbre, algo se dio. No fue exorcismo, ni mudanza inmediata, ni titular. Fue desgaste. El demonio perdió interés con la misma velocidad con que había conquistado la casa. Las pizarras dejaron de escribir con convicción. Los móviles vibraron con mensajes que ya no sabían asustar. El payaso volvió a ser juguete, con el cansancio que tienen las cosas cuando han sido protagonistas sin pedirlo. Los investigadores firmaron sus notas y prometieron un libro. El vecindario, agradecido, encontró otro tema. El niño aprendió a dormir con el vaso de agua fuera de su cuarto. Mark y Marian se prometieron volver a pintar la cocina de otro color, como si el color fuera un lenguaje que las paredes pudieran olvidar. Pero las casas recuerdan. Si vuelves, a solas, cuando no hay más que lluvia en el canalón y un silencio de nevera en el pasillo, puedes sentir la educación que la casa recibió de aquellos meses. Un respeto por los sonidos que no le pertenecen, un modo de apoyar la luz por las noches que no existía antes de los mensajes, una manera de poner el cierre a las ventanas que escucha antes de bajar si alguien respira del otro lado. No hay truco. No hay moraleja limpia. Hay una verdad doméstica que todos los que han vivido algo parecido conocen. El miedo cuando aprende tu dirección no siempre toca a la puerta. A veces deja una carta en el buzón y se marcha satisfecho de saber que lo recordarás cada vez que el cartero golpee 2 veces. No fue una sola pizarra. A veces era el empañado de la ventana del baño, tibia de ducha, donde aparecía un dedo invisible dibujando espirales. Al principio, formas sin intención. Luego, palabras cortas, siempre en mayúsculas, siempre como gritadas, fuera, no, ahora. Al pasar el trapo, el vidrio quedaba más limpio que el resto, como si esa zona hubiese recibido una atención exclusiva. La limpieza, allí, parecía complicidad. El timbre se volvió un metrónomo. Sonaba a las 2:03, luego a las 2:13, luego a las 2:23. Nunca había nadie. Cuando Mark se quedó esperando, pegado a la mirilla, el timbre dejó de sonar, y en su lugar alguien pasó el dedo por la madera de la puerta, de arriba a abajo, lento, dejando una marca clara en el polvo más alto del marco. Nadie llega tan alto sin escalera. En la nevera aparecieron post-it con caras sonrientes. Los habían dejado ellos, al principio, como terapia de humor. Hoy no nos asustas. Trae pan, demonio. Era fácil bromear a las 5 de la tarde. A las 4 de la mañana, esas mismas caras, rotas por el frío, parecían burla. Una noche, debajo de un post-it, descubrieron la imitación. Otra carita, dibujada con el vapor de la leche derramada.
con la sonrisa extendida demasiado. Cuando la puerta se cerró, la sonrisa se estiró un poco más antes de desaparecer. Los peluches aprendieron a formar hileras. Un cochecito de juguete las encabezaba, como un tren de carnaval. A veces, los padres jugaban a romper la fila para desactivar la sensación de ceremonia. En 10 minutos, la fila volvía a estar perfecta, con la rueda más pequeña apuntando exactamente al rozón del zócalo. La precisión ofende. No hay broma humana con tanta paciencia. Hubo fotos que nunca se enseñaron al público. No porque fueran terribles, sino porque eran pequeñas como el espanto cuando se toma su tiempo. Una muestra el plato de galletas en la mesa del salón. Una galleta mordida con una marca de dientes que no corresponde a adulto ni a niño. Otra. La sombra de una mano sobre la pared cuando nadie estaba entre la luz y el yeso. Una tercera. El reloj del microondas marcando 00.00 sin haber tenido corte de luz. Las llamadas mudas fueron reemplazadas por susurros demasiado lentos, como si quien hablaba ensayara la boca humana. ¿Puedo?, preguntó una vez. Nadie respondió. ¿Puedo?, repitió. Cuando Mark, por puro absurdo, dijo no, el susurro sonrió. Se puede escuchar una sonrisa, hace que el aire suene hueco. Una tarde, los investigadores colocaron harina en el suelo del pasillo para registrar huellas. A la mañana siguiente, había 3 líneas, paralelas, de marca finísima, como si alguien hubiera arrastrado algo con 3 puntas. Las líneas pasaban por debajo de las puertas cerradas. Alguien propuso un anzuelo de pescador. Nadie pescaba en esa casa. El demonio gustaba de las palabras inglesas cortas. En español no era tan eficiente. Cuando la pareja, agotada, decidió rezar, no por fe, por necesidad de hacer algo, la pizarra escribió pray y debajo, en un trazo inseguro, reza. La traducción no era exacta, pero el gesto bastaba para entender que no estaban solos en la sala y que alguien estaba aprendiendo su idioma como un turista insistente. El olor a quemado se mezclaba a veces con un aroma dulzón, como de caramelo recalentado. Los bomberos asociaron ese olor a plásticos antiguos. Marianne, que de niña iba con su abuela a la feria, lo asoció a algodón de azúcar. Y desde entonces, cada vez que la casa olía a dulce, el miedo pareció peor, como si alguien hubiera tenido la educación torcida de perfumar su presencia. Los espejos no rompieron ninguna física, pero devolvían una imagen medio segundo tarde, justo lo suficiente para que el cerebro dijera, algo anda mal. El más traicionero era el del pasillo, alto, estrecho, con marco comprado de segunda mano. Mark lo tapó con una sábana. A la mañana siguiente, la sábana estaba perfectamente doblada a los pies del espejo, como si alguien la hubiera planchado con la mirada. Una noche de viento, el buzón golpeaba con más rabia de la que el clima justificaba. Al abrir la tapa, no había cartas. Solo el sonido, más fuerte al abrir, como si el vacío pesara. Marianne metió la mano y tocó algo húmedo. Era una esponja de cocina, empapada. No era lluvia. No había llovido. La palabra esponja se convirtió desde entonces en contraseña silenciosa entre los dos. Si uno decía esponja, el otro sabía que el miedo estaba entrando por alguna rendija. No había sótano, pero sí un pequeño trastero debajo de la escalera. El trastero empezó a cerrarse solo con llave. La llave estaba siempre en el mismo lugar. Nadie la movía. Una tarde, al abrir, las cajas estaban apiladas formando una pared. Y detrás, el hueco que el niño llamaba la cueva. En la cueva, el payaso. Sentado. A oscuras. El correo electrónico de los investigadores recibió una madrugada un archivo de sonido adjunto sin remitente. 17 segundos de ruido de línea y al final un susurro claro, behind. Detrás. No había voz de computador. Había saliva. En la casa, ese mismo día, el niño aprendió a pronunciar behind sin que nadie se lo enseñara. En el intento de racionalizar, Mark hizo una lista pegada a la nevera.
Viento, tuberías, vecinos, vibraciones, electrodomésticos, fraude, sueño, estrés. Iba tachando posibilidades cuando algo no encajaba. A la semana, la lista estaba intacta, con una línea nueva, escrita por otra mano. Tú. No era acusación, era definición. Cuando el caso empezó a desinflarse, llegaron los silencios largos, más aterradores que los golpes. Se escuchaba la casa respirar. Una vez, en la madrugada, un solo clic de interruptor sonó en toda la casa a la vez. No se encendió ninguna luz. No se apagó ninguna luz. Solo un clic inmenso, como si la casa entera hubiera decidido cambiar de estado y luego se arrepintiera. El último mensaje en la pizarra no fue insulto ni amenaza. Enough, decía. Suficiente. Debajo, una carita torpe que no sonreía ni lloraba. Solo estaba. Mark la borró con la barra muy despacio, como si acariciara a un animal cansado. La pizarra no volvió a escribir sola. La nevera no volvió a sonar a teléfono. A veces, los fantasmas no se van, cambian de método. Años después, Marian confesó, a una amiga, no a la prensa, que cada vez que escucha la vibración de un móvil en una habitación vacía, su primera reacción no es buscar el teléfono, es mirar la puerta. No fue una sola pizarra. A veces era el empañado de la ventana del baño, tibia de ducha, donde aparecía un dedo invisible dibujando espirales. Al principio, formas sin intención. Luego, palabras cortas, siempre en mayúsculas, siempre como gritadas, fuera, no, ahora. Al pasar el trapo, el vidrio quedaba más limpio que el resto, como si esa zona hubiese recibido una atención exclusiva. La limpieza allí parecía complicidad. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. El timbre se volvió un metrónomo. Sonaba a las 2:03, luego a las 2:13, luego a las 2:23. Nunca había nadie. Cuando Mark se quedó esperando, pegado a la mirilla, el timbre dejó de sonar. Y en su lugar alguien pasó el dedo por la madera de la puerta, de arriba a abajo, lento, dejando una marca clara en el polvo más alto del marco. Nadie llega tan alto sin escalera. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. En la nevera aparecieron post-it con caras sonrientes. Los habían dejado ellos al principio, como terapia de humor. Hoy no nos asustas. Trae pan, demonio. Era fácil bromear a las 5 de la tarde. A las 4 de la mañana, esas mismas caras, rotas por el frío, parecían burla. Una noche, debajo de un post-it, descubrieron la imitación. Otra carita, dibujada con el vapor de la leche derramada, con la sonrisa extendida demasiado. Cuando la puerta se cerró, la sonrisa se estiró un poco más antes de desaparecer. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. Los peluches aprendieron a formar hileras. Un cochecito de juguete las encabezaba como un tren de carnaval. A veces, los padres jugaban a romper la fila para desactivar la sensación de ceremonia. En 10 minutos, la fila volvía a estar perfecta, con la rueda más pequeña apuntando exactamente al rozón del zócalo. La precisión ofende. No hay broma humana con tanta paciencia. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. Hubo fotos que nunca se enseñaron al público. No porque fueran terribles, sino porque eran pequeñas como el espanto cuando se toma su tiempo. Una muestra el plato de galletas en la mesa del salón. Una galleta mordida con una marca de dientes que no corresponde a adulto ni a niño. Otra, la sombra de una mano sobre la pared cuando nadie estaba entre la luz y el yeso. Una tercera, el reloj del microondas marcando 00.00, sin haber tenido corte de luz. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. Las llamadas mudas fueron reemplazadas por susurros demasiado lentos, como si quien hablaba ensayara la boca humana. ¿Puedo?, preguntó una vez. Nadie respondió. ¿Puedo?, repitió.
Cuando Mark, por puro absurdo, dijo no, el susurro sonrió. Se puede escuchar una sonrisa, hace que el aire suene hueco. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. Una tarde, los investigadores colocaron harina en el suelo del pasillo para registrar huellas. A la mañana siguiente había 3 líneas, paralelas, de marca finísima, como si alguien hubiera arrastrado algo con 3 puntas. Las líneas pasaban por debajo de las puertas cerradas. Alguien propuso un anzuelo de pescador. Nadie pescaba en esa casa. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. El demonio gustaba de las palabras inglesas cortas. En español no era tan eficiente. Cuando la pareja, agotada, decidió rezar, no por fe, por necesidad de hacer algo. La pizarra escribió pray, y debajo, en un trazo inseguro, reza. La traducción no era exacta, pero el gesto bastaba para entender que no estaban solos en la sala y que alguien estaba aprendiendo su idioma como un turista insistente. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. El olor a quemado se mezclaba a veces con un aroma dulzón, como de caramelo recalentado. Los bomberos asociaron ese olor a plásticos antiguos. Marianne, que de niña iba con su abuela a la feria, lo asoció a algodón de azúcar, y desde entonces, cada vez que la casa olía a dulce, el miedo pareció peor, como si alguien hubiera tenido la educación torcida de perfumar su presencia. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. Los espejos no rompieron ninguna física, pero devolvían una imagen medio segundo tarde, justo lo suficiente para que el cerebro dijera, algo anda mal. El más traicionero era el del pasillo, alto, estrecho, con marco comprado de segunda mano. Mark lo tapó con una sábana. A la mañana siguiente la sábana estaba perfectamente doblada a los pies del espejo, como si alguien la hubiera planchado con la mirada. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. Una noche de viento, el buzón golpeaba con más rabia de la que el clima justificaba. Al abrir la tapa, no había cartas. Solo el sonido, más fuerte al abrir como si el vacío pesara. Marianne metió la mano y tocó algo húmedo. Era una esponja de cocina, empapada. No era lluvia. No había llovido. La palabra esponja se convirtió, desde entonces, en contraseña silenciosa entre los dos. Si uno decía esponja, el otro sabía que el miedo estaba entrando por alguna rendija. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. No había sótano, pero sí un pequeño trastero debajo de la escalera. Allí guardaban cosas que no merecían la luz. Cajas con ropa de otras temporadas, una bolsa con adornos de Navidad, una aspiradora con el tubo encajado. El trastero empezó a cerrarse solo con llave. La llave estaba siempre en el mismo lugar. Nadie la movía. Una tarde, al abrir, las cajas estaban apiladas formando una pared. Y detrás, el hueco que el niño llamaba la cueva. En la cueva, el payaso. Sentado, a oscuras. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. El correo electrónico de los investigadores recibió, una madrugada, un archivo de sonido adjunto sin remitente. 17 segundos de ruido de línea, y al final un susurro claro. Behind. Detrás. No había voz de computador, había saliva. En la casa, ese mismo día, el niño aprendió a pronunciar behind, sin que nadie se lo enseñara. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. En el intento de racionalizar, Mark hizo una lista pegada a la nevera. Viento, tuberías, vecinos, vibraciones, electrodomésticos, fraude, sueño, estrés. Iba tachando posibilidades cuando algo no encajaba. A la semana la lista estaba intacta, con una línea nueva escrita por otra mano. Tú. No era acusación, era definición. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes.
Cuando el caso empezó a desinflarse, llegaron los silencios largos, más aterradores que los golpes. Se escuchaba la casa respirar. Una vez, en la madrugada, un solo clic de interruptor sonó en toda la casa a la vez. No se encendió ninguna luz, no se apagó ninguna luz, solo un clic inmenso, como si la casa entera hubiera decidido cambiar de estado y luego se arrepintiera. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes. El último mensaje en la pizarra no fue insulto ni amenaza. Enough, decía. Suficiente. Debajo, una carita torpe que no sonreía ni lloraba. Solo estaba. Mark la borró con la barra muy despacio, como si acariciara a un animal cansado. La pizarra no volvió a escribir sola. La nevera no volvió a sonar a teléfono. Y si vuelves a escuchar algo parecido, recuerda respirar y no responder 3 golpes.